Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenos días, Miss. Buenos días con todos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Buenos días, Sí, Miss. un poco, sí, las normas básicas que debemos de respetar para cada una de las sesiones, ¿sí? Recuerden que es muy importante Buenos la días, parte... profesora. Disculpa. Buenos días, Miss. Buenos días con todo. Recuerden que es muy importante, chicos, la participación de cada uno de ustedes en cada una de las sesiones, ¿sí? Porque de acuerdo a la participación que vayan teniendo, ¿sí? En cada una de las sesiones se les registra, ¿sí? Aparte de que nos ayuda a nosotros a registrar la asistencia, ¿no? Y de acuerdo a la participación, mi persona sí los registra para una nota adicional. Hay que tener en cuenta ello. Asimismo, recordarles que en la institución, como bien saben, se está abriendo, ¿sí? Nuevos talleres a los cuales ustedes deben de participar, ¿no? De manera constante y oportuna, la cual les va a ayudar mucho en el desarrollo de aprendizajes que ustedes vayan teniendo, ¿no? Y entonces eso es muy importante para cada uno de ustedes, ¿sí? Así que los invito a participar. Asimismo, yo sé que ya cada uno de sus asesores se debe de haber comunicado con ustedes, quizás en el grupo de WhatsApp, en el cual les van informando cada uno. ¿No? En el colegio está viendo la forma de que ustedes culminen su grado académico, ¿sí? De manera, ¿sí? Eficiente, ¿no? Conociendo muchos saberes como en un aprendizaje regular, ¿no? Entonces, ello depende ya de ustedes para que puedan mejorar, ¿ya? Muy bien. Dicho ello, vamos a iniciar con la sesión, ¿sí? Y vamos a... ¿Sí? Muy bien. Entonces, para poder iniciar con la sesión del día de hoy, vamos a recordar lo que ya hemos trabajado las sesiones pasadas, ¿sí? Recordemos qué clase hemos desarrollado, qué tema hemos visto y qué es lo que podemos recordar. Quizás quedó alguna duda, alguna consulta referente al tema que hemos desarrollado. A ver, alguien que me pueda manifestar qué es lo más resaltante de la corriente literaria que hemos trabajado. Ni la semana pasada hablamos de romanticismo. Muy bien. Recuerden, chicos, que para que ustedes participen también pueden hacer uso de la manito, ¿sí? Para que yo les pueda dar la autorización para que puedan activar su audio y así participen de forma ordenada. ¿De chicos?
A ver, como bien dice su compañero, hemos desarrollado el tema de el romanticismo. ¿Y qué hemos dicho sobre el romanticismo? A ver, José. Fue un movimiento cultural que se originó entre Alemania y Reino Unido, aproximadamente por el siglo XVIII. Ya, ¿y por qué se le consideró como un movimiento? ¿Por qué se le considera, a ver, a las corrientes literarias como movimientos, sí, culturales? Manayo, Miss, porque se basa en su cultura y en sus tradiciones. muy bien. Y es por eso que dentro de la literatura, sí, se considera como movimiento artístico cultural, ¿no? Porque influencia mucho en las manifestaciones literarias, todas las manifestaciones artísticas, ¿no? Tanto la literatura, la música, la pintura, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué característica resalta de este movimiento literario? A ver, Adriana, ¿qué característica hace que yo, por ejemplo, al leer un texto que pertenezca a este movimiento literario, se distinga de los demás? Muy buenos días. Ilustración, culto a la libertad, pensamiento objetivista. ¿Tendrá un pensamiento objetivo? Chicos, a ver, culto a la libertad, claro, ellos tenían un afán por una manifestación de libertad en cuanto a a su pensamiento, ¿cierto? Porque de alguna u otra forma la sociedad de esta época consideraba de que el hombre daba a conocer un pensamiento, sí, dando a conocer una realidad que ellos consideraban, ¿no? Pero no era del todo. ¿Por qué? Porque el pensamiento de esta literatura era subjetivista, ¿ya? Era subjetivista. ¿Sí? En ello se basa. Ahora, no es un pensamiento subjetivista, digo, objetivista, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que el pensamiento objetivo se basa en la manifestación real tal cual, pero dentro del romanticismo no se desarrollaba de esta forma, ¿no? Se daba a conocer, ¿sí? De una manera subjetivista, donde el amor, el sentimiento era primordial para ellos, ¿vale? Sí, muy bien. Entonces, dicho ello, sí, si bien es cierto, venimos viendo de un pensamiento subjetivista, sí, fuera de la realidad, para entrar a un pensamiento objetivo, ¿no? Que es lo que va a desarrollar
el realismo, que es el movimiento literario que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Un pensamiento real, objetivo, real, tal cual se manifestaba en esta época, ¿no? En ello se va a dar a conocer, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el realismo. No, no. ¿Sí? A ver, vamos a desarrollar de qué nos habla el realismo. El realismo va a surgir en la segunda mitad, ¿sí? Del siglo XIX, ¿ya? Es un movimiento literario donde va a surgir diversos pensamientos, ¿sí? Que va a evolucionar a través del tiempo, ¿no? Va a ser bastante significativo durante esta época porque aquí va a haber la evolución de diversos filósofos, ¿sí? Objetivistas dentro de esta generación, ¿no? Que de alguna u otra forma van a evolucionar la época, ¿no? Ya que trata sobre el evolucionismo de esta generación, ¿no? Muchos pensamientos filosóficos van a evolucionar el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el positivismo de Comte, el evolucionismo de Darwin, el experimentalismo de Mendel, el materialismo dialéctico de Marx, ¿no? Entonces, acá muchas filosofías van a ir apareciendo dentro de esta generación, ¿no? Aquí surgen las famosas ideas revolucionarias, ¿no? De esta época, ¿sí? Ahora, como el socialismo, el anarquismo, ¿sí? Por ejemplo, la sociedad de esta época y la política va a ser muy criticada a la vez que la sociedad de esta misma época no lo va a asumir, ¿sí? De forma, se podría decir, favorable, ¿no? Aquí se va a presentar una política, una sociedad llena de burguesía poderosa, ¿no? Que era bastante conservador y progresista, ¿no? Donde las tensiones que se va a desarrollar, sí, van a ser el enfrentamiento entre la burguesía y el proletariado, ¿sí? Y los diversos gobiernos absolutistas y conservadores, ¿no? Donde en el año 1864 se va a desarrollar la primera internacional de trabajadores, el cual va a evolucionar esa época, ¿sí?
Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá van a surgir diversos enfrentamientos debido a la forma de pensamiento que se va a desarrollar durante esta generación, ¿no? Por ejemplo, en el año 1864 surge la primera internacional de trabajadores, ¿no? Donde las revoluciones burguesas van a resaltar mucho durante esta generación, ¿no? Desde el año 1789 hasta el año 1840. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como vemos, en base al contexto histórico, aquí van a resaltar en esta generación muchas revoluciones, muchos pensamientos ilustres dentro de esa época, ya que es el mismo desarrollo del siglo, ¿no? Es el siglo de la Ilustración. Los antecedentes para que surja el realismo va a ser el folletín, la picaresca, el costumbrismo, la fotografía. Entonces, la manifestación literaria va a ser mucho más significativa durante esta época, ¿ya? La literatura dentro de esta generación va a tratar diversos temas sociales, ¿no? Diversos temas sociales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una imagen sobre una investigación del año 1897 de Joaquín Sorolla, ¿no? Donde se muestra se podría decir, lo intelectual de esta época que se basaba mucho en lo científico, ¿no? Jugado el texto de decir. Sí, por ejemplo, el cientifismo va a ser un tema principal de esta época, donde la observación, que es un método o es parte del método científico, va a tratar de plasmar la realidad de esta generación, de esta época, ¿no? Basándose en la explicación y en la experimentación de esta generación, ¿no? Entonces ellos los, la realidad de esta generación va a tratar de explicar lo que ellos planteaban en base a la experimentación, ¿no? Entonces ellos van a tratar de comprobar lo que se manifestaba, ¿sí? Entonces va a ser un hito muy importante dentro de esta época, ¿no? Aparte que van a realizar una denuncia social durante esta época, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se oponían mucho a la realidad que se presentaba en su sociedad, ¿no? Entonces ellos van a discrepar mucho con esa forma de pensamiento, lo cual va a hacer de que pongan en crítica a través de sus textos literarios lo que ellos pensaban, ¿no? Los temas más recurrentes dentro de esta época va a ser el existencialismo, donde el ser humano o el hombre se va a enfrentar a la sociedad a la cual pertenecía, ¿no? Y para muchos esto va a traer muchas consecuencias significativas dentro de esta época, ¿no? Y lo que va a desarrollarse con mayor, se podría decir, con mayor frecuencia y con mayor importancia va a ser la novela, ¿no? Donde la sencillez en cuanto a la expresión de su literatura va a ser formal, ¿no? Donde va a plasmar con bastante precisión y claridad la temática general que se vaya a presentar, ¿no? Y una paulatina transformación en novela psicológica, ¿no? Que va a analizar la realidad del ser humano, ¿no? Y se va a incorporar mucho en la psicología
del ser humano, ¿no? Se va a interesar mucho en cómo se presenta la conducta del ser humano de esta época, ¿sí? Entonces, la sencillez formal, el psicologismo, va a ser un pensamiento, una manifestación literaria muy significativa dentro de esta época, ¿sí? Hasta ahí, ¿me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí? Entonces, ¿qué temas va a desarrollar dentro de esta época? Uno, el cientifismo, porque va a tratar de plasmar la realidad objetivamente, ¿sí? En base a la experimentación. La denuncia social, ¿sí? Que se va a enfrentar a un pensamiento, ¿sí? Que estaba opuesta a la sociedad a la cual pertenecía. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, como la novela es un pensamiento dentro de esta época que marca o que se trata, ¿sí? Entonces la novela va a tener diversas características, ¿no? Como va a ser uno de los géneros literarios muy significativos de esta época. ¿Sí? Va a presentar una verosimilitud en cuanto a sus argumentos que se van a presentar durante esta época. Los protagonistas principales de esta generación van a ser la sociedad y la mujer, ¿sí? Va a girar en torno a ellos, ¿sí? El, las historias, ¿no? Como un ser de salvación. Recuerden que en el romanticismo también tenían una musa de inspiración, el cual era la mujer, ¿no? Va a haber diversas descripciones, las descripciones van a ser muy significativas, ¿sí? Lo cual vamos a poder determinar, ¿sí? De qué personaje estamos hablando, ¿no? Entonces, el realismo trata de plasmar un, una descripción bastante exhaustiva, ¿no? Y una fiel reproducción de distintos registros. ¿Qué quiere decir? Descripciones en diversos registros es que la literatura de esta generación se va a manifestar en diversos idiomas, ¿no? Recuerden que un movimiento literario no solamente se manifiesta en un lugar o en un espacio, ¿no? Van a tratar de difundirse por diversos estados y lugares, países, lo cual cada uno de ellos va a tener una importancia, ¿no? Y va a resaltar mucho más en diversos ambientes, ¿sí? Aquí o dentro de esta generación van a aparecer diversas técnicas narrativas, lo cual va a hacer que el texto sea bastante llamativo y significativo, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Por ejemplo, va a presentar un narrador omnisciente que no va a formar parte de la historia, se va a caracterizar por los personajes, ¿no? Por la temática general que ellos van a plasmar, ¿no? Donde la sociedad o las personas se van a enfrentar en las normas que se desarrollaba durante esta época, ¿no? Y un monólogo interior de esta generación, ¿no? Las historias de esta época van a ser bastante significativas, ¿no? Y el estilo indirecto libre de ironía, ¿sí?
Muy bien. Entonces, la manifestación Gracias. muy bien. Entonces, el realce de esta generación va a ser con el fin de dar a conocer una manifestación literaria objetiva y real, ¿no? Un narrador omnisciente, se va a caracterizar los personajes por la lucha contra las normas, ¿sí? Contra las normas impuestas dentro de esta época, ¿no? Un monólogo interior, ¿no? Y acá, de alguna u otra forma, venían ellos desde un movimiento literario donde se manifestaba de manera subjetiva y no del todo real, ¿no? Entonces ellos daban a conocer una aparente objetividad sobre la realidad. ¿Por qué? Porque era castigado en esta época, ¿ya? Era castigado durante esta generación, ¿no? ¿Qué temas va a desarrollar el literato realista de esta época? Un mundo rural, el mundo de la sociedad, un mundo urbano, ¿no? Va a haber mucho de historia, política, los conflictos existenciales del hombre, ¿no? Acá se va a plasmar mucho entre la locura y el amor dentro de esta sociedad, ¿no? Donde la estar llena de falsedad y soledad durante esta época, ¿no? Entonces los temas recurrentes durante esta generación va a ser el mundo rural, el mundo urbano, la historia, la política, los diversos conflictos existenciales entre la locura y el amor, ¿no? Y la sociedad llena de falsedad y soledad, ¿no? Entonces todo lo recurrente a la idea general de esta época va a plasmarlo durante esta generación, ¿no? Va a tratar de alguna u otra forma plasmar la realidad de manera objetiva, ¿no? En base a la razón, a lo objetivo de ¿no? Vamos a ver los autores, si bien es cierto, si ellos estaban en contra de esta generación, de esta época, sí va a haber separación en cuanto a los escritores, ¿no? Escritores desde la burguesía, para la burguesía, ¿no? Entonces, va a haber autores que van a escribir a favor de la burguesía, de este movimiento literario y de esta sociedad, y para ellos, ¿no? También van a escribir para la burguesía y los que estaban en contra de esta forma de sociedad, ¿no? Es por ello que
debido a ello se van a ¿sí? Va a haber autores conservadores, autores que van a respetar la normativa de la sociedad, autores progresistas, donde va a tener un espíritu mucho más crítico, ¿sí? E ideas políticamente más extremas, ¿no? Basadas en los diversos pensamientos de la sociedad, ¿no? Como por ejemplo el socialismo, ¿no? Entonces van a poner en práctica ello, ¿sí? A ver, vamos a ver un pequeño video referente. Con los videos de literatura universal, hoy veremos. A ver, para que se pueda entender mucho mejor, ¿ya? Veremos el realismo, sus características y sus principales representantes. En la segunda mitad del siglo XIX, con el progreso de la revolución industrial y gracias al avance de la tecnología, se desarrolla el capitalismo, en el que se va generando una relación deshumanizada entre la burguesía y la clase obrera que provoca muchas protestas. Por estos años también Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista y aparece el socialismo. Asimismo, se instaura la Segunda República Francesa como producto de las protestas de estudiantes y obreros en Francia. Augusto Comte desarrolla los preceptos del positivismo, una doctrina que basa su método en la observación. En este contexto, la literatura deja atrás su romanticismo y lanza una voz más objetiva de la realidad. El realismo es una corriente literaria que surge en Francia como respuesta al individualismo e idealismo del romanticismo. A diferencia de este que expresa el amor sentimental en un entorno idílico rodeado de un ambiente natural, el realismo busca describir el ambiente social, el contexto histórico y las vivencias de los personajes. Ya no se considera al hombre como un ser solitario, enfrentado a la sociedad, sino como parte de ella y producto de las relaciones que vive. Se trata de narrar creando un espejo de la realidad mediante la observación y descripción heredada del positivismo de Comte. Se manifiesta incluso una especie de rigor científico en la creación literaria debido a la búsqueda de objetividad. Además, que utiliza un lenguaje sencillo y preciso. Ello desemboca en una literatura interesada en el entorno social. Diremos entonces que el realismo es un movimiento que surge en Francia, el cual describe el mundo sin idealizarlo, y se desarrolla principalmente en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Las características del realismo son la verosimilitud y objetividad por encima de la subjetividad o sentimientos, ya que se busca reflejar la realidad. Ya no se narran acontecimientos insólitos, sino hechos con personajes de la vida real y lugares reconocibles. Es influenciado por el positivismo. Como vimos, adopta los postulados del método científico, tratando de que sus obras reflejen la realidad de manera exacta. La observación y descripción de no solo del ambiente y realidad física, sino también del rasgo psicológico. La narrativa se convierte en el género por excelencia del realismo, ya que permite las descripciones y es menos subjetiva que la poesía. Es en la sociedad. Los escritores dejan de centrarse en sí mismos y se interesan más en la sociedad, especialmente no por sus pasiones, sino por una necesidad real. Utiliza un lenguaje sea el realismo psicológico. Su obra principal es Rojo y Negro, en la que Julien Sorel busca ascender socialmente. Gustave Flaubert con sus obras Salammbô y Madame Bovary, en la que más se ve envuelta en aventuras apasionadas a causa de su infidelidad. También encontramos Honoré de Balzac con su compendio con más de 80 novelas llamada La Comedia Humana, en cuyo interior destacan La piel de sapo o Papagollo. En Inglaterra tenemos a Charles Dickens con David Copperfield y Oliver Twist. En España, a Benito Pérez Galdós y su obra Marianela. En Estados Unidos, en Solá, acompañado de Guy de Maupassant. El realismo se enfrentó abiertamente al romanticismo y a su literatura sentimental o fantástica. Ha sido y es una ventana, o mejor, una apertura de nuestros ojos, una realidad muchas veces evadida.
Siguiendo con los videos de literatura universal, hoy veremos el realismo, sus características y sus principales representantes. En la segunda mitad del siglo XIX, con el progreso de la revolución industrial y gracias al avance de la tecnología, se desarrolla el capitalismo, en el que se va generando una relación deshumanizada entre la burguesía y la clase obrera que provoca muchas protestas. Por estos años también Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista y aparece el socialismo. Asimismo, se instaura la Segunda República Francesa como producto de las protestas de estudiantes y obreros en Francia. Augusto Comte desarrolla los preceptos del positivismo, una doctrina que basa su método en la observación. En este contexto, su romanticismo y la realidad mediante la observación y descripción heredada del positivismo de Comte. Se manifiesta incluso una especie de rigor científico en la creación literaria debido a la búsqueda de objetividad. Además, se utiliza un lenguaje sencillo y preciso, y lo desemboca en una literatura interesada en el entorno social. Diremos entonces que el realismo es un movimiento que surge en Francia, el cual describe el mundo sin idealizarlo, y se desarrolla principalmente en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Las características del realismo son la verosimilitud y objetividad por encima de la subjetividad o sentimientos, ya que se busca reflejar la realidad. Ya no se narran acontecimientos insólitos, sino hechos con personajes de la vida real y lugares reconocibles. Es influenciado por el positivismo. Como vimos, adopta los postulados del método científico, tratando de que sus obras reflejen la realidad de manera exacta. La observación y descripción detallada no solo del ambiente y realidad física, sino también de los rasgos psicológicos. La narrativa se convierte en el género por excelencia del realismo, ya que permite las descripciones y es menos subjetiva que la poesía. Interés en la sociedad. Los escritores dejan de centrarse en sí mismos y se interesan más en la sociedad, especialmente en los espacios urbanos. Los personajes no son arrastrados por sus pasiones, sino por una necesidad real. Utiliza un lenguaje sobrio y sencillo, ya que se buscaba claridad y exactitud. Los principales representantes del realismo son Stendhal en Francia, quien inicia el realismo psicológico. Su obra principal es Rojo y Negro, en la que Julien Sorel busca ascender socialmente. Gustave Flaubert con sus obras Salammbô y Madame Bovary, en la que más se ve envuelta en aventuras apasionadas a causa de su infidelidad. También encontramos Honoré de Balzac con su compendio con más de 80 novelas llamada La Comedia Humana, en cuyo interior destacan La piel de Sapa o Papá Goriot. En Inglaterra tenemos a Charles Dickens con David Copperfield y Oliver Twist. En España, a Benito Pérez Galdós y su obra Magdalena. En Estados Unidos, Mark Twain con Las aventuras de Tom Sawyer. En Rusia tenemos a Fedor Dostoyevsky con Crimen y Castigo y los hermanos Karamazov. También a Anton Chekhov y León Tolstoy con Guerra y Paz. Como etapa final y extrema del realismo mencionaremos al naturalismo, que tiene una influencia absoluta de la ciencia por mostrar la realidad con total imparcialidad. Su principal representante es Émile Zola, acompañado de Guillaume de Maupassant. El realismo se enfrentó abiertamente al romanticismo y a su literatura sentimental o fantástica. Ha sido y es una ventana, o mejor, una apertura de nuestros ojos con la realidad muchas veces evadida. El escritor no busca una verdad interior, sino una verdad social. Muy bien, entonces, como bien acabamos de observar, el realismo va a surgir, ¿sí? Con un afán de dar a conocer un pensamiento objetivo y real, ¿no? Y resaltar mucho la época de esta forma de literatura, ¿sí?
Muy bien. Entonces, como bien se sabe, cada movimiento literario tiene diversas manifestaciones en diversos lugares, ¿no? Uno de todos es el realismo inglés, ¿no? Donde va a tener una burguesía mejor establecida, más consolidada, ¿sí? Debido a la evolución industrial, ¿no? Va a haber mayor proyección del realismo, ¿no? El optimismo y la complacencia va a tener dentro de este periodo victoriano inglés, ¿no? Vamos a tener a diversos autores como Dickens, Oscar Wilde, William Thackeray, Wilkie Collins y los hermanos Bronte, ¿no? Oscar Wilde y Charles Dickens nos van a plasmar, sí, de manera objetiva y real, este pensamiento, ¿no? Por ejemplo, Charles Dickens se va a centrar mucho en el pensamiento o en las historias infantiles. ¿Por qué? Porque va a mostrarnos cómo es la sociedad, cómo trataba a los más pequeños, ¿no? Y cómo se desarrollaba durante esta generación en sí. Charles Dickens nos va a plasmar, sí, a modo de burla, ¿no? De humor dentro de esta época, ¿no? El cual va a ser significativo. ¿Sí? Él nos va a tratar sobre el humor, el cual va a hacer de que sea menos intensa la crítica hacia la sociedad, ¿no? Va a tener un estilo sencillo debido a que los personajes van a ser infantiles, ¿no? Vives en la reproducción de personajes y ambientes, va a tener gran fuerza descriptiva y una coherencia formal, ¿no? Su aguda percepción de la condición humana de esta época, ¿no? Van a tener diversos rasgos melodramáticos, folletinescos y sentimentales, ¿no? Aquí va a tener diversas obras como los papeles póstumos del Club de Pickwick, Oliver Twist, ¿no? La pequeña Dorrit, La canción de Navidad, David Copperfield, Tiempos difíciles y Grandes esperanzas, ¿no? Aquí tenemos un pequeño extracto de David Copperfield donde nos muestra el abuso o infame que tiene un pequeño niño al ver la desgarradora escena, ¿sí? De ver golpeada y azotada a su madre, ¿no? Otro de los personajes, o mejor dicho, otro de los manifestantes de esta generación va a ser Robert Louis Stevenson, donde nos muestra una historia un poco más adentrada a las aventuras salvajes, ¿no? Por ejemplo, la Isla del Tesoro y el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Donde se va a tratar mucho sobre la psicología en el análisis de la maldad del yo más íntimo del ser humano, ¿no? Otro de los autores de esta generación va a ser Oscar Wilde, ¿no? Oscar Wilde nos muestra la psicología interna del ser humano con su obra El retrato de Dorian Gray, ¿no? El retrato de Dorian Gray nos muestra y nos narra la degeneración e inmoralidad que va a poseer Dorian debido al fanatismo o al exceso fanatismo de sí mismo, ¿no? Él tenía una inocencia, ¿no? De la juventud a la cual pertenecía, ¿no? El cual se queda, se podría decir, enamorado de la belleza que poseía durante, al ver su retrato dibujado, ¿no? Entonces él hace un pacto considerando de que no, de que el retrato fuese el que cambiara y no él, ¿no? Entonces, debido a ello, sí, él va a tener diversas locuras humanas donde va a querer plasmar, ¿sí? Va a tratar de mostrarse, ¿sí? Va a cometer diversos crímenes, ¿sí? Pero
él nunca va a cambiar, ¿no? Hasta que se da cuenta de que cambia debido a las maldades que él está realizando, ¿sí? Y decide deshacerse del retrato, ¿no? Pero al deshacerse del retrato, él se muestra tal cual era y queda horrorizado, ¿no? Y decide destruir su retrato, ¿no? Entonces, debido a ello, él muere, ¿no? Y entonces ahí se ve el análisis profundo del alma que tiene referente a Dorian Gray, ¿no? Otros manifestantes vamos a tener como William Thackeray, vamos a tener como Wilkie Collins, los hermanos Bronte. Sí, y George Elimas y Marianne Evans, ¿no? Donde van a tener, por ejemplo, Marianne Evans va a tener diversas descripciones de ambientes provincianos y conflictos morales de esta época, ¿no? El realismo norteamericano también marca un hito muy importante, donde van a tener obras muy sencillas, donde va a tratar sobre aventuras, ¿no? Y el realismo francés que se da con Henri Beyle, conocido como Stendhal, que es un romántico en perpetuo conflicto con la ruin sociedad, ¿no? La mayoría de los escritores se oponían mucho a la manifestación de la sociedad a la cual pertenecían, ¿no? Y así cada uno de los autores, ¿no? Uno de los grandes manifestantes de esta generación va a ser Fedor Dostoyevsky, ¿no? Fedor Dostoyevsky narra la historia y las profundidades de la psicología humana con su obra Crimen y Castigo, ¿no? Donde nos cuenta la historia de Radión Raskolnikov, quien se queda, mata a su usurera, ya que él era un estudiante de Derecho y se prestaba dinero, ¿no? Entonces, debido a ello, ¿sí? Él, debido a los abusos que poseía esta usurera, decide matarla, ¿no? Decide matarla y deshacerse de ella, pero debido a que comete este crimen ya no puede vivir tranquilo, ¿no? Tiene diversos sueños, diversas alucinaciones, los cuales teme volverse loco, pero con ayuda de su amada, ¿sí? Él decide confesar el crimen, ¿no? Para sentirse mucho más tranquilo y reflexiona sobre lo que había realizado, ¿no? Entonces vamos a ver este pequeño video para poder comprender, ¿sí? Hola a todos, el día de hoy nos vamos a poner bien criminales con Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Acompáñenme. La historia comienza en uno de los personajes más polémicos de la literatura. Este es Raskolnikov, pero a él le gusta que le digan Rodia. Rodia es un estudiante universitario de San Petersburgo. Tenía muchos problemas económicos. Por ejemplo, con Rodia está pintado como el crimen. El crimen que va. Y a nosotros que la casa de ahora mujer llamada Elena Baroca. Por excepción de al siguiente día se fue a una taberna y un estudiante decía por se aprovecha de los pobres, se usa de su hermana que suelta. Esa misma noche, mientras caminaba por la calle, se entera de que la mujer estará sola en su apartamento el día siguiente. Ese día sale de su casa, toma un hacha, va a la casa de la vieja usurera y ¡pum! Y a la pata se fría. Justo cuando se encontraba buscando en su dormitorio, de dinero, entra la hermana suelta. Como no puede haber testigos del crimen que cometió, ¡pum! Mata también a la hermana. Y Rodia logra escapar antes de que llegue la policía. Pasan varios días. Raskolnikov sigue agobiado con deseo de persecución y pesadillas a causa de su crimen. Y le llega la policía de un detective con el nombre de Porfirio Petrovich. Quiere hacerle preguntas. Lo que no sabe Raskolnikov es que la cita de la estación de policía no era relacionada con los que cometió, sino que la cartera quiere cobrarle el dinero de la alquiler.
más gobierno, aunque una constituta está llena de escenas, solo y arrolla, que trabajaba aquí con Sonia, obliga a leer la historia bíblica de Lázaro para reconstruir su alma. Tras la novena avanza, se presenta con el detective Porfirio y de que él es Mateo. Llega a esta conclusión tan todos viendo su reacción psicológica, pero no tiene pruebas suficientes para tratar. Porque más tiempo Porfirio se vuelve cada día más seguro de su oportunidad, hasta que pide que sigue prometiéndole que de completar su vida. Usted se vería considerablemente amenazada. Por tanto, de cosas. La mentira piensa que él es el culpable del suicidio. No, tragadito. Para ponerle un público y resulta que él está luchando constantemente por la idea de condenarse, aunque sabe que no puede ser verdaderamente condenado. Robbie en este punto de la novela está completamente desasado. Sonia, viendo su sufrimiento y lo que tengo que confrontar con los ve a las mujeres la duda de la gente, expresa la tierra que has maquillado como un crimen y en voz alta para que todo el mundo te oiga. Soy un asesino. Así que Rodia hace exactamente eso. Introducir a la casa, se dejó caer de rodillas en el suelo y besó la tierra. Y después fue con Porfirio a confesar. Al final, Raskolnikov es sentenciado a 8 años de trabajos forzados en Siberia. De Sonia y los piensan que todo esto están equivocados. Tienen que ir el análisis de esta obra. Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, dentro de esta historia, nos narra cómo la psicología del ser humano no le permite estar tranquilo y decide confesar el crimen, ¿no? De alguna u otra forma, influencia mucho el amor dentro de esa época, pero el pensamiento objetivo y real resalta mucho más, ¿no? Y la psicología, el análisis profundo de la psicología del ser humano de esta época, que estaba dotado de ello, ¿no? El retrato de Dorian Gray y Crimen y Castigo tienen mucha relación con ello, ¿sí? Muy bien, hasta aquí. ¿Dudas, consultas referente al tema? Bueno, el silencio me indica que ninguna. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.